Ok, buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. Hoy estamos de gozo. Hoy sabemos que los que estamos es porque el Señor quiere acabar de empalmar los testimonios sobre los cuales el tema de hoy es: el Espíritu da vida a nuestros cuerpos mortales. Y esa palabra está en Romanos capítulo 8, versículo 9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Padre, esta palabra es que tú la des y me quito yo y te pongo a ti, precioso Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, entrando a cada corazón de este espíritu de vida, de este control a estos cuerpos que estamos acá, a todo hombre y a toda mujer de las diferentes ciudades de cada país. Señor Dios mío, en tus manos encomiendo toda esta obra, que no sea yo, que seas tú y que hables tú de acuerdo a tu santa y divina voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría tratar de demostrar en esta mañana, a partir de la palabra de Dios, que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús dentro de los muertos habita en nosotros. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales. Dios asegura de un modo claro e inconfundible que su Espíritu se haya establecido en la morada de nuestro corazón, de todos nosotros. Así, aunque nuestros cuerpos mueran, Él nos va a levantar de entre los muertos tal como lo hizo con Jesús. Entonces, ¿dónde me voy a enfocar en este mensaje? En el versículo 11 del capítulo 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Permitamos en esta mañana que Dios, por su Santo Espíritu, grabe este texto en las tablas de sus corazones, como la revelación mayor que hubo el domingo o el día que resucitó Cristo. Porque así lo dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Por eso dice allí que también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Entonces yo veo en este verso que existen dos grandes sí. ¿Cuáles son? Si está el sí, Jesús resucitó, entonces la pregunta ¿es cierta esta historia? Y la otra pregunta es: ¿levantó Dios a Jesús de entre los muertos? Y si está el sí, entonces hay una verdadera conversión. Entonces la pregunta más maravillosa de esta mañana: ¿ha recibido usted el Espíritu de Dios en su corazón? ¿Es el Espíritu de Dios quien guía su vida al día de hoy? ¿Ha sido usted adoptado por el Espíritu para convertirse en un miembro de la familia de Dios? ¿Comenzó el Espíritu Santo a impartirle el carácter de nuestro Padre Celestial? Si algunos de estos sí, o algunos de los dos sí, es falso para usted, entonces la promesa es en vano. Y nuestro cuerpo mortal no resucitará para vida, sino para un espantoso juicio. Así que las dos preguntas más importantes que pongo ante
cada uno de ustedes en esta mañana son: la primera, debes estar seguro y segura de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Debe estar eso bien claro. Y la segunda, estar seguros de que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en tu vida en esta mañana por siempre y para siempre hasta la muerte. Entonces voy a tratar de llevarles a un fundamento de la seguridad para estas dos preguntas. Primero, vuelvo y hago otra pregunta. ¿Estás seguro que Dios resucitó a Jesús entre los muertos? Y usted me dirá, ¿por qué esta pregunta me la hace? Porque esta pregunta te llevará directamente hacia una credibilidad de su testimonio. Porque la pregunta es, ¿cómo decidir si creer al testimonio de un hombre o no? ¿Cómo estas personas vieron a Yuri y a Rafael? Mirar si es un testimonio real, el de Rafael, que lo conocen en Moniquirá, que conocen a Yuri como policía en Tunja. ¿Cómo podrá esas personas llegar y mirarlos el día de mañana y encontrárselos en cualquier sitio y decir, ellos eran los que me llaman la palabra de Dios? Y si tomamos un ejemplo, miremos a Pablo, que mientras escribía el libro de Romanos, ¿cómo podemos asegurar racionalmente que las declaraciones que este hombre eran ciertas, como las que ellos entregaron? Son ciertas. En especial las declaraciones sobre el plan de salvación de la resurrección de Jesucristo para salvarnos nosotros. Ahora, creo que nosotros tendríamos que empezar a tener en nuestra mente y a presentar las mismas siete interrogantes sobre lo que Pablo creyó y que él presentó en relación a cualquier testigo de hoy en día. Me explico. Voy a presentar 7 preguntas. Y es el Espíritu Santo hablándote a ti en esta mañana. ¿Estás dispuesto y dispuesta a aceptar la posible verdad de lo que Pablo está diciendo y listo usted para cambiar su vida si esto es cierto o esa palabra es cierta? ¿Estás mostrando el carácter de Pablo como Pablo, con todo lo que él tenía en su carácter, tuvo que mostrar un carácter de humildad, de amor y sumisión a Dios? La improbabilidad de que él fuera fácilmente engañado o de que hubiera sido dado todo lo que estaba hablando a un invento de una mentira. Somos conscientes de que sus enseñanzas y sus testimonios de Pablo son coherentes con los míos que yo voy a entregar, y estoy hablando como Pablo, no contradiciéndome a mí mismo y yendo a pecar fácilmente. Estoy ofreciendo algo, o mejor dicho, alguna evidencia, como las declaraciones que sostuvieron las evidencias de las declaraciones de Pablo, de las mismas que yo voy a declarar. Existen testigos creíbles que corroboren la afirmación, o tú eres el único que puede hacer esa afirmación. O Pablo hubiera podido decir, yo soy el único que lo puedo hacer, no hay nadie que esté testigo que afirme lo que estoy haciendo. Proporciona tu declaración una declaración que ayude a dar sentido a nuestra imagen general de todas las cosas y que satisfaga esas verdaderas necesidades como hombres que somos o mujeres que son. ¿Tiene usted unas declaraciones con un efecto duradero que brinde algún sostén independiente a una realidad de la que están anunciando? Ahora, me di a la tarea todas esas preguntas si somos cristianos. ¿Y por qué he respondido sí a todas estas preguntas? Porque lo hice así. Como pastor, dije, sí, estoy dispuesto a cambiar
si se demuestra que las declaraciones de Pablo son ciertas, si he visto lo suficiente sobre Pablo en sus 13 cartas para convencerme de su integridad moral. Él no fue presa fácil del engaño y no es una persona que inventa cosas para hablar de un testimonio falso. Sí, mientras más estudio, más me convenzo de la coherencia y la unidad de todo su mensaje. Él no se contradijo a sí mismo. Sí, Pablo dio evidencias para sostener sus declaraciones, tales como la bien conocida historia de su conversión. Su historia estuvo abierta al escrutinio público, como la tuya y la mía tiene que estar abierta al escrutinio público. El que dejó de ser un perseguidor de la iglesia para convertirse en un misionero fundador de iglesias, Gálatas 1:12, acuérdense de esa palabra. Y también dice que las señales y maravillas que hizo entre las iglesias, Romanos 15:19 y 2 de Corintios 12:2. También digo, sí, hay otros testigos increíbles. Y tengo que leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago. Y el mismo Jesucristo cuando dijo, Juan 2:19, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. También tengo que decir, me falta 2, la sexta, si la enseñanza de Pablo acerca de la resurrección encaja con la imagen general de todas las cosas que me ayudan a dar un sentido a la historia y a la vida y satisface la necesidad de perdón y esperanza que todos debemos tener. Esto da cumplimiento a profecías de más de 100 años. Y míralo, está escrito Isaías 53:10. Y revela cómo Dios no será derrotado por la muerte, sino que hará que todas las cosas sean nuevas. Entonces, en la séptima, si hay un efecto duradero en nosotros, que son consecuencia de la resurrección de Jesús. La resurrección transformó a todos los pecadores miedosos e intrépidos apóstoles y aquellos que nosotros que hemos recibido al Cristo vivo como Señor, sabemos de las maravillas, de los maravillosos cambios que han ocurrido en nuestras vidas propias. La resurrección de Cristo ha generado un movimiento cristiano mundial de extraordinarias proporciones. Hoy casi cada país sobre la tierra tiene millones y millones de testigos de cristianos. El cristianismo es la única fe mundial que no tiene una base cultural desde donde se esparce o una oficina central. Hay muchos más cristianos creyentes en el mundo que adherentes a cualquier otra religión. Cada día hay miles de nuevas personas que proclaman fidelidad al Cristo resucitado y cada semana miles de iglesias son establecidas en su nombre. Nosotros somos una iglesia joven. Por tanto, creo que si nosotros enfrentamos con honestidad estas 7 preguntas, cualquiera de los que están aquí en esta mañana pueden tener una seguridad razonable de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso la mayoría de las personas no pueden volverse cristianos, no debido a la ausencia de evidencias, sino a la falta de interés. Y esto nos lleva al segundo gran sí de Romanos 8:11, que dice allí, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, si esto no es suficiente para estar persuadidos de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, porque el mismo diablo está más convencido de eso que cualquiera de nosotros, porque el diablo quedó vencido. Sin embargo, esa convicción no salva a Satanás y no lo pudo salvar, ni puede asegurar Satanás nuestra resurrección, porque hay mucha gente por falta de interés perdida en el mundo. Por eso tenemos que recibir el Espíritu de Dios en nuestro corazón
a fin de que la resurrección nos haga algún bien. Ser cristiano es ser guiado por el Espíritu. Como lo dice allí en los versos de Romanos 8 y lo explica en detalle del 13 al 17, se lo dejo para que lo leas. Pero le voy a leer una partecita, voy a leerle porque sé que no lo van a leer. Y dice allí, porque si vivís, dice allí en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son todos estos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amada iglesia, si volvemos a leer hacia atrás, 3 evidencias en este texto que le pueden dar la seguridad de tener el Espíritu Santo. En el versículo 15 usted puede ver que clamar a Dios con sinceridad, Abba, Padre, Papito lindo, hermoso, precioso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces usted tiene el testimonio de Espíritu en su vida. Es decir, usted busca a Dios como su Padre para tener seguridad y guía. Entonces tiene el Espíritu de Dios. Entonces le dije que 3 pesos hacia atrás, 3 pesos hacia atrás. Entonces el 14. Si usted está siendo guiada por el Espíritu de Dios, entonces es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted se apoya en la palabra de Dios dada por su Espíritu para recibir consejo. Cede ante el impulso de Dios de continuar en las sendas de justicia. Si lo hace el Espíritu de Dios, habita en usted. Y en el 13, me olvidé, 15, 14, 13. Si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirás para alcanzar la resurrección cuando Él vuelva y hemos muerto en su segunda venida. Cuando usted se enfrente a la tentación de hacer lo malo, buscará la ayuda del Espíritu de Dios y confiará en su poder para acabar con el acto pecaminoso antes de que éste le suceda. Entonces, ¿qué es esto? Esto realmente es una batalla. Esta es una batalla de una forma de maldad. ¿Por qué? Porque alguien tiene que tener la garantía de que el Espíritu de Dios habita en ese corazón. Mira, yo no estoy obligando a nadie a que haga lo que hizo Yuri Rafael. Le nació por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios, irse 4 horas por unas veredas. Y yo conozco Moniquirá, que eso es montaña arriba. Y Dios no quiere que se sienta inseguro de que su espíritu usted no lo tenga. Porque si no sabe si el Espíritu habita en usted, entonces no puede saber si Dios dará vida a su cuerpo mortal en la resurrección. Porque el texto lo dice, pero si el Espíritu habita en vosotros, el mismo Dios dará vida a vuestros cuerpos. Así que antes de que dejes atrás nuestros 2 grandes sí, permítame asegurarle a cada uno de ustedes cómo recibir el Espíritu Santo. Vamos, mucha atención. La resurrección y vida depende de eso. ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados. ¿Para qué más? Para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento es apartarse decididamente del pecado y es la decisión de seguir a Cristo. La gente está acostumbrada a seguir iglesias de 4 paredes, iglesias de la forma como los hombres le traen la transmisión lógica, un pensamiento en el cual lo licúan y comen de eso, pero no entienden la palabra de Dios. El Señor en esta semana me decía, mira Jorge, mi pueblo no lee mi palabra que dejé escrita. Ellos dicen lo que leyeron un día y creen que eso es suficiente. Pero les dejé todo el manual para que lo hagan así. No me cambien nada. Y me lo cambian. Y Gálatas
Pablo dijo en Gálatas 3:2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Iglesia, promesas y bendiciones. El Espíritu Santo es dado a cualquiera y a todo aquel que confía en Cristo. Confían en Él para el perdón. Confían en Él para que les muestre cómo vivir. Confían en Él para que les ayude a vivir de esta manera. Confían que Él les dará el mejor futuro para siempre. Hagamos esto en este momento, en esta misma hora. Si vas a orar conmigo en este momento, esta oración de corazón, para que puedas recibir el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojitos y entre su corazón, entra, para que puedas repetir conmigo lo siguiente. Pero lo vas a hacer con fe y con obediencia como Cristo lo hace y lo sigue haciendo. Y ahora repita después de mí. Di: misericordioso y poderoso Jesucristo, ahora me alejo de la culpa y confío en la provisión de tu perdón. Me alejo a partir de este momento del pecado y confío en la nueva senda que tienes para mi vida. Me alejo de la autoconfianza y confío en tu poder para ayudarme a obedecer. Y me alejo del miedo y confío en tus maravillosas promesas para mi futuro. Si lo hiciste de corazón, di amén y amén. Si oraron ustedes de corazón y con sinceridad, que tiene que ser una evidencia en toda su vida, entonces a partir de este momento vas a saber que el Espíritu de Dios morará en usted y que el resto de este mensaje es para ustedes. Entonces Romanos 8:11 nos está entregando una promesa maravillosa. ¿Cuál es la promesa? Vuelvo y la repito. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habitará en mi vida, habitará en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a mi cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Y pudiéramos invertir horas maravillosas profundizando en la relación que existe entre la resurrección de nuestros cuerpos y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pudiéramos ir a Romanos 8:23 y mirar, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Tremendo, ¿no? Las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestro cuerpo. Esto es como ver los primeros frutos de nuestra adopción por Dios en la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y como la consumación de esta adopción en la redención de tu cuerpo, de nuestros cuerpos. Por eso pudiéramos ir a 1 Corintios capítulo 15, 44 y ver que cuando nuestro cuerpo sea resucitado entre los muertos, será un nuevo cuerpo espiritual. No será un simple espíritu sin cuerpo. No solo carne y sangre, sino un nuevo cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, perfectamente ajustado para la plenitud espiritual constante y para la vida en la nueva tierra y en el cielo nuevo. Pudiéramos ir a Romanos 6:5 y ver cómo el Espíritu asegura nuestra resurrección uniéndonos a Cristo. Allí dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Entonces, la primera implicación que quiero mencionar es que Dios está profundamente interesado en tu cuerpo y en mi cuerpo. Si no lo estuviera, se lo digo así,
Si Él no estuviera interesado en tu cuerpo y mi cuerpo, lo va a dejar podrirse en la tumba. Y nos exhortaría de la siguiente forma: de buena me estoy librando de usted. Pero Él nunca haría esa exhortación. Porque el ejemplo está en 1 Corintios 6, 13, 14. Aquí Pablo está refutando a las personas que dicen que no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, porque el Señor solo está interesado en nuestro espíritu. Y después de citar esta consigna de sus oponentes en el versículo 13, Él les dice en la última parte del verso: sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y en el 14 llega y le dice: y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Entonces aquí hay dos declaraciones sorprendentes en el versículo 13. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Qué quiere Pablo dar a entender al decir que el cuerpo es para el Señor? Si usted mira los versículos 19 y 20, dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y el 20, ¿cómo te dice? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué está queriendo dar a entender? Que si el cuerpo es para el Señor, significa que tu cuerpo, mi cuerpo, tiene que existir para glorificarlo a Dios desde ahora hasta la eternidad. Y hay un modo de utilizar nuestros ojos, oídos, lengua, manos, pies, apetitos y deseos sexuales que glorificar a Dios. Pero alguien puede decir: hay un modo también de utilizar a nuestros ojos, oídos, lengua, manos, pies y apetitos sexuales que deshonran a Dios. Por eso nuestros cuerpos, con todos sus apetitos, deseos y limitaciones, son un accidente en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice: el Señor es para el cuerpo. Él no está contra el cuerpo, está para el cuerpo. Porque si no, Él no lo va a resucitar dentro de los muertos. Esto no se lo habían dicho, pronunciado en ninguna iglesia a ustedes. ¿Les gustaría ver algo ustedes de una instantánea bíblica de lo que Dios haría con su cuerpo? Se lo voy a decir con Daniel. En Daniel 12, en el versículo 3 dice que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. 12, 2 y 3. Aquí tenemos otra instantánea tomada de una parábola de Jesús. ¿Qué dice? Que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, Mateo 13:43 y Mateo 17:2. Pero aquí tengo otra tomada, otra instantánea de la carta de los Filipenses 3:21. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces Dios nos creó con un cuerpo y nos creó para su gloria. Por tanto, Él va a resucitar nuestros cuerpos mortales. No importa si ahora estén mutilados o deformados o quemados o demacrados o acosados, también en vida por la enfermedad. Su promesa nos dice que Él los volverá tan fuertes, tan saludables y tan hermosos, que cuando yo los vea diré: ustedes son como el cielo azul en un radiante día de verano. Son como el brillo de 1.000.000 de estrellas puestas sobre la negra noche del espacio. Su resplandor de tu rostro es como el sol. Si en ustedes veo la forma y majestuosidad de la gloria de Jesucristo, quien les hizo, les redimió, les resucitó y les glorificó con su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, tenemos que mirar esto y pasemos un momento a esto. Ya termino. Hay una pregunta, no teniendo estas palabras de nuestro Señor la intención de responder a nuestro interrogante. ¿Dónde puede una persona encontrar poder para seguir adelante en una vida de amor
cuando existen muy pocas recompensas terrenales. Y otra pregunta es, ¿dónde encontrarán un esposo, una esposa, la fortaleza emocional para continuar entregándose día a día a pesar de que no haya reciprocidad? ¿Dónde un hombre o una mujer a quien le gustaría estar casado o casada obtendrá la fortaleza para contentarse y contenerse durante 60 o 70 años de soltería? ¿De dónde obtuvo Jesús la fortaleza para soportar la cruz y menospreciar la vergüenza? Eso está escrito en Hebreos 12:2. Y mirando cómo los discípulos huyeron, mirando cómo lo negaba Pedro, y mirando a esos mancancanes de hombres, tremendos golpes y las burlas de todos estos hombres religiosos y las espinas y los clavos que terminaron en su cuerpo. La respuesta de todo este mensaje en esta mañana, hombres y mujeres que están acá, reciban esta palabra profética. Reciban. Tú serás recompensado o recompensada en la resurrección de los justos, por el gozo puesto ante nosotros en la resurrección. Porque los que soportamos todo para Cristo, entendimos lo que Jesús nos prometió. ¿Qué nos prometió? Que la obediencia, el cual sería recompensada por los hombres en esta vida. Por eso dijo, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y diga todo género que se ha creado sobre la faz de la tierra de mal contra vosotros falsamente, que por causa de mí ustedes se regocijan y se alegran, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si hay gozo en la obediencia a Cristo, mucho más gozo viviremos para la alabanza de los hombres y buscaremos nuestra recompensa en esta vida. Pero nuestro gozo viene de la inconmovible esperanza de Romanos 8:11, no de las inestables circunstancias de tu vida o de nuestra vida. Porque la palabra dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti y en mí, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también te dará vida a tu cuerpo mortal. Y si realmente cree que Dios está a su favor y no en tu contra, Él te dará vida a tu cuerpo mortal. Y que cualquier bien que hagas en esta vida será pagado 100 veces más en la resurrección de los justos. Y que en ese momento brillará como el sol, y brillarás como el sol en el reino de nuestro Padre. Entonces poseerás una reserva de fortalezas inagotable para seguir haciendo el bien, del cual Dios te llamó, el cual Dios te ha llamado para hacer. No importa si alguien te aprecie o no te aprecie ahora o no. Por tanto, la esencia de la vida cristiana no es la batalla para obtener la recompensa de los hombres. Eso me dijo esta semana madrugando acá en mi oficina. Me decía, no esperes la recompensa de que alguien te diga o te aplaude o te diga que bonito, te invito, te espero, estemos, tú eres mi amigo, tú eres la persona con la que quiero conversar, quiero que nos llamemos, llámeme hoy, yo te llamo mañana. No esperes que nadie te esté halagando, esperes más bien que por amor a mí te van a calumniar, por amor a mí te van a vituperiar, por amor a mí te van a deshonrar, por amor a mí te van a robar tu imagen, por amor a mí nunca te van a recompensar en esta tierra si no vas a continuar en una batalla creyendo en esa resurrección en gloria siempre y para siempre. Amén. Mis amados, este será el gran fundamento de esta esperanza.
que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que Él reina ahora como Rey sobre la tierra y los cielos y la muerte y el infierno. Y que lo que debes tener tan seguro, pero bien seguro, hombre y mujer que está hoy acá, que Él nunca va a fallar en su propósito de resucitarte hacia su gloria, que Él siempre tiene que recibir y a Él le pertenece toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria de parte mía, no los hombres. Es Él el que recibe la alabanza, el honor y la gloria por las acciones de gracias, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un aplauso al Espíritu Santo allá desde su casa. Vamos a orar. Padre, por esta bendita palabra que llegó hoy a nuestros corazones. Que cada corazón que vino en esta mañana, este gran ejército que se levantará para llevar estos mensajes a cuerpos mortales para que resuciten. Si partimos de esta tierra, resucitamos el día que tú vengas. Si estamos vivos, tú nos rescates y nos lleves en esa resurrección, elevándonos hacia tu presencia. Bendito Dios, bendito Padre, bendigo a Colombia, a Estados Unidos, a Paraguay, a México, a Nicaragua, a Chile, a Ecuador, a Perú, a España, al Canadá, Señor, a todas estas naciones, Dios Todopoderoso. Bendecimos las naciones del mundo, bendecimos los lugares donde persiste todavía el levantarse en hombres y mujeres de gloria. Hombres y mujeres que tienen un llamado para ir a llevar la gran obra de la gran comisión de Cristo. Todo esto para la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, bendiciones, Dios les guarde y dejaremos cerrada la grabación.